gaste menos. Amén. Porque los solteros viven para el Señor, visten para el Señor, aman al Señor. Y las casadas pues vivimos para el esposo, amamos al esposo, vestimos para el esposo, caminamos para el esposo, cocinamos para el esposo, cantamos para el esposo. Eso es lo que dice Pablo, ¿eh? Así es que ajústese, sométase y viva para su esposo. Y cuide lo suyo. Amén. Cuide su papacito. Cuídelo. No se agarre de que, ay, mira que está gordito. No, cuide su papacito. Amén. Cuídelo. Amén. Cuídelo. Ay, santo. Cuídelo. Manténgalo planchadito y bonito para usted. Porque es para usted. Amén. Los hombres que no tienen su anillo, cómprese uno este fin de año. El 2019 no viene fácil. En el 18 el león andaba rugiendo por ahí, buscando a quien devorar. Gracias al Señor que el león de la tribu de Judá, que es más poderoso, tuvo cuidado de nosotros. Amén. Pero tiene una agenda de maltratar y dañar las familias, de separar a la gente que se ama. Así es que cuide su casa y cuide su familia. Vamos a ir a la palabra, creo que estamos listos para la palabra, después hacemos lo demás. ¿Quieren escuchar la palabra de Dios en este día? Ustedes saben que tengo mucho que no les predico y quizás no me escuchen hasta el nuevo año. Sí. Todavía me deben esa standing ovation que le hicieron a mi esposo. Cuando yo vuelva a predicarle aquí, ustedes me tienen que hacer ese aplauso que le hicieron a él. Todavía me la deben. Y había unas hermanas ahí, dije, mira hermana, pastora, es que no estamos acostumbrados a ver al pastor Alfonso, no se sienta así con nosotras. Y yo dije, mira hermana, déjese de cuento. Cuando yo le diga, ok, abran la palabra, yo quiero ese mismo aplauso que le dieron a él, ok. Pero es fácil. Puede estar 9 años aquí, guayando la yuca, sudando la gota gorda. No duermo los sábados. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi gente? ¿Cómo los amo? Dime algo. Y entonces. Tan bellos mis betelianos, los amo. Bendecimos a los que están en línea, que no pudieron llegar. Hermano, hay una familia como de 20 que anda para Pensilvania. Y otra como de 15, que yo no sé dónde están, que siempre se sientan por aquí, pero ustedes lo ven como medio vacíos ahí. Ustedes saben que estos son los tiempos de la fiesta y cosas. Por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando usted sale, son días muy difíciles. Sí, mi amor. Sí, dígame. A usted imagínese usted Gamaliel en esta casa. ¿Qué no se le permite a usted aquí? Ajá. Al timacle de mi esposo, si yo dígalo, que es por ahí que va. 30 años esperándolo, escuchar una palabra de Dios como la que tiró. ¿Usted sabe una cosa más? Yo le voy a decir algo. Usted sabe que yo le mando el mensaje de la semana, se lo mando cuando puedo. Hermano, ¿usted sabe las veces que compartieron ese mensaje? Fue la gloria de Dios que cayó en esta casa con usted. Una cosa terrible, él habló de la tentación. Ay, Maestro Polanco, mi esposo ha tirado un mensaje de la tentación. ¿Tú lo viste? Ve, hasta Polanco lo vio. Míralo. Se lo dije. Yo lo compartí y mire, esos ratings van para arriba. Ese hombre está popular. De Argentina me mandaron pastora, ese es su esposo. Digo yo, sí, ese es mi esposo, cuidado. Por 30 años ese es mi esposo. Te amo, mi amor. Ay, aquí gozamos, hermano. A los nuevos, acostúmbrense a nosotros. Si tenemos que llorar con usted, lloramos, pero nos reímos más de lo que lloramos. Se lo tengo que decir. Y aquí somos una familia y nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos y no se meta con nosotros porque de todito le caemos atrás. Es un relajo, Los amamos. Ustedes están aquí porque alguien le invitó, porque el Espíritu Santo los trajo. El Dios mismo
le dijo, camina hacia Betel, que te voy a bendecir en el día de hoy. Y por eso estás aquí. Y desde el Bronx, como le llama él, la ciudad de hierro, la ciudad del acero, Nueva York, la Babel de hierro, llega el maestro Polanco con nosotros. Muchas gracias, pastora. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Me siento en casa. Me siento en casa. Y de verdad que vi el mensaje del pastor Alfonso. Entonces yo quiero que el pastor Alfonso venga por aquí. Porque yo me sentí muy contento cuando yo vi al pastor predicar y cómo lo hizo. Quiero bendecirlo porque lo hizo excelentemente bien. Entonces, cuando yo veo a un amigo, un hermano que hace ese tipo de cosas, a mí me gusta siempre ser de bendición. Entonces yo traje un presente hoy para el pastor. Se va a poner más celosa ahora. Solo esperamos que los caballos estén ahí afuera para cuando termine esto. Muchas bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hoy ministrar bajo el tema, sobre el tema, no se dice bajo, es sobre el tema, el poder de una carta. El poder de una carta. Bueno, pastora, esta carta es para usted. Esa carta se le envía Junior, mi hijo, que el día 12 de enero lo voy a perder de casa. Y yo sé que va a haber muchas lágrimas en casa. Yo no, mi esposa va a llorar mucho. Pero yo rápidamente hice algunos arreglos. Y como vivimos en una casa privada, entonces le preparamos un espacio en la parte de abajo para que cuando lo queramos ver, nada más tiene que bajar la escalera. El poder de una carta. Libro de Filemón, verso 9. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por este pueblo, gracias por Betel, gracias por esta casa que siempre me recibe con tanto amor. Bendecimos, Señor, los líderes, bendecimos, Señor, la familia que están en línea, Padre, y bendecimos a aquellos que vienen de camino. A los que están aquí, disfrutaremos de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Filemón, verso 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Gracias, Padre. El poder de una carta. En la década del 60, 70, 80, en la República Dominicana, no habían tantas iglesias como lo hay hoy. La mayoría de las iglesias eran de corte conciliares. 3 concilios dominaban el ambiente cristiano de la República Dominicana en esa década ya mentada. Así que cuando un miembro de la iglesia decía que quería moverse de esa iglesia por cualquier razón que fuera, nunca un miembro de la iglesia quería salir de la iglesia estando en paz y bien con la congregación y con los líderes.
por lo regular, siempre quería salir cuando había un problema. Así que se buscaba una iglesia fuera del mismo concilio o de otro concilio y le pedía a su pastor que le diera una carta. Y con esa carta él llegaba a la otra iglesia y el otro pastor recibía a este miembro con esta carta. Entonces el pastor tenía dos opciones: lo recibe solamente con la carta o llama para hacerle alguna pregunta al pastor que lo envía. Por lo regular, estas benditas cartas siempre hacían que los pastores cometieran un fallo ético y moral. Cuando el miembro era un dolor de cabeza en la congregación, cuando era alguien rebelde, cuando era alguien que daba muchos problemas, nunca eso se escribía en la carta. Todo lo contrario, se escribía que ese era un gran miembro y que era muy bueno y que se portaba muy bien. Y cuando el otro pastor recibía a este miembro con esa carta, lo recibía con todos bombos y platillos, porque la carta decía cosa buena de este miembro. Pero 2 meses después, 3 meses después, el mismo miembro sacaba los mismos problemas de allá y le pedía también una carta a ese mismo pastor para irse a otra iglesia. Y ese pastor entonces se acordaba de esa carta que recibió y escribía lo mismo. Entonces esa bendita carta hacía que los pastores hablaran mucha mentira. Pero a partir del año 1990 en adelante comenzaron a surgir muchas iglesias independientes. Estas iglesias independientes también salían de ese mismo problema, que un miembro que tenía un problema con el pastor o con la pastora, lo ponían en disciplina y decía que se iba de la iglesia, y al 2 o 3 días llamaba y decía que tuvo una visión y que Dios lo llamó al pastorado. Entonces ponía a su iglesia. Y eso comenzó a surgir en la década del 90. Y hoy tenemos un semillero de iglesia en todas las esquinas. En un solo bloque aparecen 3 y 4 iglesias. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento en adelante, Dios está llamando a personas que se meten en problemas espirituales, lo ponen en disciplina y ellos deciden que poner su propio ventorrillo. El poder de una carta. En una ocasión le hicieron una entrevista al primer ministro israelí Ishar Rabin, un miembro de la Fuerza de Defensa de Israel y un exdirector del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad. Le preguntaron: ustedes salieron de aquí desde el año 70 y por tantos años estuvieron fuera. Quien le está haciendo la entrevista es un periodista de la cadena Al Jazeera, una cadena árabe. Y el periodista le dice: ¿por qué ustedes vienen ahora a echar a esta gente que tienen 1900 años aquí ya? Y el primer ministro le dice lo siguiente: nosotros tenemos una carta. Y el periodista le pregunta: ¿dónde está esa carta? Y él le dice: la carta está en el libro de Bereshit capítulo 12 y se confirma en el libro de Bereshit capítulo 21. En el libro de Bereshit 12, Dios le dijo a nuestro padre Abraham que saliera de su tierra, de su casa y de su parentela, y que fuera una tierra que Dios le iba a mostrar. Y en el capítulo 21 nace Isaac en la tierra que Dios le mostró. Esa tierra es nuestra porque Dios nos la dio a nosotros. El periodista se quedó frisado porque él es árabe y no pudo decir nada. Y eso apareció en todos los periódicos del mundo, que los judíos eran dueños de una tierra donde ellos no tenían un certificado de responsabilidad de esa tierra, sino algo que decía un libro sagrado de ellos. Pero ha pasado el tiempo y los judíos han mostrado que no importa que ellos tuvieron 1900 años fuera, ese título de propiedad es de ellos y lo van a defender con su vida hasta el final. Así que ellos tienen la carta escrita en la Torah. Entonces la Biblia habla de varias cartas. Hay una carta muy especial y es una carta que el rey David le entrega a un joven soldado capitán de su ejército llamado Uría.
Cuando se le entrega esta carta a Urías, la carta está sellada y tiene un destinatario. Y Urías llega frente al destinatario y le dice: esta carta te la envía nuestro rey. Y entregó la carta. Cuando él entrega la carta, el comandante lee la carta. Y en esa carta estaba la sentencia de muerte de quien portaba la carta. En ese momento el comandante tenía dos opciones. Una, desobedecer lo que decía la carta y no hacer lo que decía la carta. Y dos, obedecer lo que decía la carta. Dependía siempre de quién, del comandante. El comandante era responsable de la vida o de la muerte de ese hombre que había llevado su propia sentencia de muerte. Pero el comandante creyó más a las palabras escritas en la carta. ¿Por quién? Por el rey, y lo que decía la carta fue ejecutado sin mandarle una segunda respuesta al rey preguntándole si esa carta la había escrito él o la había escrito otro. Si el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica necesita o tiene que hacer un cambio en uno de nuestros países y va a nombrar a un embajador, él le entrega una carta y ese embajador llega a esa nación con esa carta, y esa carta es suficiente para este hombre operar como el representante de ese país en ese lugar con todos los poderes. Así que la carta tiene ¿qué? Mucho poder, mucho. La tercera carta de la cual le quiero hablar es una carta que se entrega a otro hombre y llevaba la misma intención. La intención de la carta de David es traer muerte, pero la carta que le entregan a este hombre es traer vida. Pero ambos estaban sentenciados a muerte. Urías está sentenciado a muerte por David. Y el personaje que voy a utilizar ahora también está sentenciado a muerte por una falta que cometió. En el año 264 antes de Cristo, se le levantó a los romanos una ciudad con un ejército extremadamente poderoso. Esta ciudad estaba anclada en el norte de África. Su nombre, Cartago. El ideólogo de esta armada se llamaba Asdrúbal Barca. Barca con B de vaca y C de casa. Este hombre formó una poderosa armada, pero su fuerza estaba en la flota marítima que tenía. ¿Por qué? Porque Roma y África están divididas por el mar Mediterráneo. Así que este hombre comenzó a infligirle una tras otra, derrota tras derrota a los miembros del ejército romano. Ellos lograron matar a este hombre, y cuando matan a este hombre, sube entonces al poder uno, hijo de él, descendiente de él, llamado Amílcar Barca. Y Amílcar Barca lleva la misma directriz y la misma línea de su padre. Y este fue tan terrorífico como el primero. Pero este fue herido en el campo de batalla y llamó a su hijo, que se llama Aníbal. Y le hizo a su hijo que le diera una promesa de que él iba a derrotar a los romanos en su nombre. Esto sucede en el año 219 antes de Cristo. Y este muchacho, Aníbal Barca, subió con ese odio contra los romanos, y de todos los Barca, él fue el que más daño le infligió a los romanos. Cuando los romanos lograron derrotarlo a él, la derrota fue el mayor logro del imperio romano de su época. Los romanos, tan molestos y llenos de odio contra esta ciudad,
cargaron muchos buques, muchas barcas llenas de sal y la llevaron a esta ciudad. Y toda la tierra de Cartago fue metro por metro llenada de sal para que no creciera una hoja más en ese territorio. O sea, el odio fue tan grande por toda la derrota sufrida que ellos borraron del mapa la ciudad y también dañaron la tierra. Ese odio fue creciendo entre Roma y los africanos. Y constantemente los romanos entraban al norte de África y agarraban a los esclavos, a los negros, y los llevaban como esclavos y los vendían en los mercados en Roma. Y esto dio que también los negros africanos odiaran a los romanos. Pero cuando ellos estaban siendo esclavos, los esclavos siempre tenían en su mentalidad un día poder escaparse. Porque el trabajo que lo hacían pasar era brutal. No tenían derecho a nada. Era un abuso terrible. Quiero decirle que todavía en el siglo XIV de nuestra era, en esta nación, los blancos creían que los negros no tenían alma. Y las mayores construcciones de este país fue realizada ¿por quién? Por estos negros esclavos a trabajo forzado. Pero los negros en su mentalidad siempre querían escaparse de su amo. Ahora, como había un conflicto entre Roma y África, específicamente Cartago, las embarcaciones africanas se establecían en alta mar y los negros africanos, esclavos, salían desde Roma en pequeñas y frágiles embarcaciones, tal cual los dominicanos para Puerto Rico, y trataban de llegar a las embarcaciones que estaban en alta mar, esperando. Y cuando usted llegaba a esa embarcación, usted pagaba una cantidad de dinero, un pasaje, y esa embarcación entonces lo llevaba a usted a África y usted volvía a su libertad. Y esto sucedía constantemente. Pero en una ocasión, un hombre llamado Filemón vivía en una ciudad llamada Colosa, de ascendencia griega. Tenía muchos esclavos. Este hombre era evangélico. Tenía una iglesia en su propia casa, pero tenía una enorme hacienda llena de esclavos. Un esclavo de nombre Onésimo logró hacer un gran robo y escaparse. Llegó a alta mar y pagó su pasaje en un buque que lo llevara hacia África. Y cuando el hombre está metido en el buque para ir a África, de repente en el Mediterráneo se arma tremenda tormenta. Algo normal en esa parte del mundo donde nacen todos los huracanes que usted ve que pasan por aquí, nacen ahí en ese mismo lugar. Cuando la tormenta comienza a golpear la embarcación, lo que los capitanes de estos barcos hacen es, por eso es que me gusta hablar aquí en Betel, eso es lo que me gusta de Betel, esa atención, Dios mío. Dios bendiga esta casa. Cuando los capitanes ven que la barca está siendo golpeada por la tormenta, lo que ellos hacen es que sueltan el timón. Y cuando ellos sueltan el timón, los vientos huracanados son los responsables
de llevar la barca a donde ellos quieran. Ellos solamente están pendientes de ver tierra. ¿Para qué? Comenzar a maniobrar cuando la barca esté cerca de tierra para que no choque y encalle. Esta barca fue golpeada fuertemente por la tormenta y el timón de la barca lo fue llevando y llevando, y lo llevó específicamente al puerto más importante de Roma. Y los romanos, expertos en cobrar impuestos, agarraron el barco, decomisaron todo lo que había en el barco, agarraron a todos los pasajeros del barco, la tripulación del barco, y lo pusieron en la cárcel. Entre esos pasajeros hay un hombre llamado Onésimo. Este hombre, que por costumbre no usaba camisa ni usaba zapatos, tiene una tremenda marca en el lado derecho de su hombro, en la parte de atrás. Y esa marca es la estampa de un dueño, de un hacendado, de alguien que había pagado por él. Las tormentas, por lo regular, se forman entre la primavera y el otoño. Así que cuando el barco encalla, al parecer era una de las últimas tormentas del otoño, y ya venía el fuerte invierno, en la cual las embarcaciones no salen a alta mar. Así que los romanos, cuando tomaban prisionero a un esclavo escapado de su dueño, los romanos no le hacían ningún daño, solamente lo metían preso, pero iban y se lo entregaban al dueño. Y el dueño de este esclavo tenía dos opciones. La primera, castigarlo. La segunda, poner un ejemplo para que nadie más tratara de escaparse. ¿Y era cuál? Matarlo. Y las autoridades no hacían nada contra eso, porque ellos eran dueños de ese esclavo. Así que, como está llegando el invierno y no hay embarcaciones romanas que vayan a salir desde Roma a Colosa, deciden dejar preso a todos los presos, pero en exclusividad ¿a quién? A Onésimo. Pero sucede que Onésimo lo colocan en una celda, y en esa celda había un preso ya. Y el nombre del preso que hay en esa celda, antes se llamaba Saulo de Tarso, ahora se llama Pablo. Y cuando llega este esclavo escapado y preso a esta celda, el apóstol Pablo, un hombre que no perdía el tiempo, le predica a Jesucristo. Y de repente Onésimo se convierte a Jesucristo. Cuando las personas se convierten a Jesucristo, por lo regular le abren el corazón y le cuentan todos sus secretos al quien le predicó. Y este Onésimo se abre con Pablo y le explica toda su odisea a Pablo. Y cuando Pablo escucha que él había escapado de una hacienda de Colosa, le pregunta: ¿y cuál es el nombre de tu amo? Filemón. Pero ¿quién era Filemón? Un hijo espiritual de Pablo. Alguien que Pablo le había predicado, se había convertido y estaba bajo la sombrilla de Pablo. Ahora Filemón está en Colosa y Onésimo está preso en Roma. Y hay que esperar que pase el invierno para que los romanos se lo devuelvan a su dueño. En ese espacio de tiempo crece la amistad y la hermandad entre Pablo y Onésimo. Así que cuando está llegando
el tiempo de devolver a Onésimo a enfrentarse con la muerte. ¿A dónde? A donde Filemón, el apóstol Pablo, decide escribir una poderosa carta. Y esta carta que él escribe es la mayor manipulación que usted pueda encontrar en un escrito del apóstol Pablo. Lo primero que él inicia diciendo: oigo del gran amor que hay en ti hacia los santos. Yo le puedo decir a usted que cada vez que yo leo al apóstol Pablo, yo me convierto más. Él comenzó a caminar por Atenas, y caminando por Atenas vio todos los dioses que adoraban los atenienses, y dice que se encendía su espíritu mirando eso, y comenzó a discutir con ellos. Y de repente los líderes de ese lugar escucharon que él estaba hablando algo que ellos no conocían, y dijeron: llevémoslo allá arriba. Y agarraron y lo llevaron al Areópago y dijeron: vamos a ir, que es lo que está hablando este palabrero. Pero recuerde que él ha visto toda la adoración a los dioses y está encendido. Y cuando él llega allá arriba, que coge su micrófono, se arregló el gabán, que no lo tenía como este hoy. Varones atenienses, en todo observo que vosotros sois muy religiosos. Él quería decirle religioso a ellos. Lea del verso 23 en adelante para que usted vea cómo le llama a ellos idólatra, y le llama de todo. Pero ¿qué es lo que él hace en ese verso? Su introducción es captar la atención de ellos. Le dio algo que a ellos le iba a gustar. Así que ellos prepararon su oído para escuchar lo que este hombre tenía que decir. ¿Por qué? Porque le subió el ego. Usted tiene que ser cuidadoso cuando está predicando en su introducción. Su introducción le va a valer que todo el mundo lo escuche hasta el final, ¿sí? ¡Woo! Ahora, el apóstol Pablo sabe que él no puede ir personalmente a hablar con ¿quién? Con Filemón. Porque si Pablo pudiera llevar a Onésimo de la mano a donde Filemón, no hubiera problema, porque Pablo mismo lo iba a defender. Pero Filemón tiene que llegar ahora ¿con qué? Con una carta. Pero era necesario que esa carta tuviera el peso suficiente. ¿Para qué? Para que ese hombre no muriera. Así que él comienza diciendo: oigo del gran amor que tú tienes hacia los santos. Y después le dice: yo personalmente no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pero yo sé que tú harás más de lo que yo te voy a pedir. Más luego se mueve y le dice: aquí te devuelvo a mi hijo Onésimo. ¿A quién? A quien he engendrado en la cárcel, quien ahora me está sirviendo a mí en lugar tuyo, porque tú estás supuesto a estar aquí sirviéndome a mí. Pero el tigueraje de Pablo no se para ahí. Él se extiende más y le dice: ten por cierto que quizá para este momento él se escapó de ti para que le recibiera no como esclavo, sino más que hermano. Metió a Dios ahí. Metió a Dios ahí. Le dijo: eso viene de Dios.
esta es una carta poderosa, hermano. Porque entienda esto. Este preso va a llegar a donde está su dueño, y su dueño va a poner un ejemplo, si él quiere, para que ningún otro esclavo se escape. Así que lo más seguro que hacían siempre los dueños era matar a ese esclavo en frente de todo lo demás. Pero el bendito apóstol Pablo le dice ahora: te lo estoy enviando y recíbelo como a mí mismo. Espérate. Vamos a decir que esta es la barraca de los esclavos y aquí está la casa de los hacendados. Cuando Pablo llegaba a Colosa, ¿en cuál de los dos lugares dormía Pablo? Aquí. Aquí. Y el apóstol Pablo le dice ahora a él: recíbelo como a mí mismo. Ahora, usted piense en esto ahora. Usted que fuera Filemón, reciba a un esclavo que se le escapó, y usted ahora tiene que poner un ejemplo. Pero el ejemplo que usted pone, en vez de castigarlo, ponerlo a dormir en la casa grande. ¿Qué usted cree que va a pasar con el otro grueso de esclavos? ¿Qué usted cree que va a pasar? O sea, tú le estás abriendo una puerta para que los demás también hagan lo mismo. Pero este bendito apóstol Pablo, porque era un hombre bendito, le dice ahora: recíbelo como a mí mismo y hazme un bendito favor, Filemón. Guárdame espacio porque yo voy para allá. ¿Usted no entendió eso? ¿Ustedes no han entendido eso? La carta está diciendo que reciba a Onésimo como a él mismo, pero él la sella ahora, la firma y le dice: guárdame alojamiento que yo voy para allá. Ahí fue que él botó la bola en la manipulación. Porque él ahora lo que le está diciendo: yo voy para allá a verificar que lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas, tú lo hayas hecho. Ahora, esta carta tenía una sola opción, y era ¿cuál? Salvar una vida. La carta que llevó Uriesteo tenía una sola opción: quitar una vida. Lo que están peleando los judíos en Tierra Santa tiene una sola opción: apoderarse de lo que antes era de ellos. Le piden título de propiedad y ellos no tienen un título de propiedad, sino que le citan un pasaje de la Biblia. Y los árabes dicen: eso no vale para nosotros, porque en esta tierra el hijo primero es que hereda, y el primer hijo de Abraham se llamó Ismael. Ahora Pablo se le está jugando toda, porque él quiere salvar la vida de este hombre. La historia detrás del texto cuenta que cuando Filemón recibe la carta, al parecer Onésimo le dijo: antes de hacer cualquier cosa, léela. No, tú tienes derecho a matarme, pero a ti te mandaron esta carta, léela primero. Y yo me imagino entonces a Filemón abriendo su carta y Onésimo al lado de él, encadenado. Lee la carta. Así que cuando él lee la carta, él tiene que tomar una decisión. La historia cuenta que la decisión que él tomó fue que nombró a Onésimo como el mayordomo de la hacienda. A todos los esclavos lo dejó siendo esclavo, pero libre. ¿En qué sentido? En que el 50% de la hacienda que producía era para repartirse en los esclavos y el 50% para él. La historia cuenta que en los próximos 3 años la mayor hacienda que había en toda Colosa era la hacienda de Filemón, porque ya los esclavos no trabajaban como esclavos, sino como dueños de su propio trabajo. Esa historia está ahí para ser verificable. Y es que según llega la carta, según se escribe la carta, va a depender el resultado. Nosotros ya no escribimos carta,
Porque tenemos el WhatsApp, el email y el Facebook. Pero Yanquita, antes, cuando estábamos enamorados, que todavía lo estamos, escribíamos una carta para que esa persona amada la recibiera. Y esa carta era tan poderosa que cada palabra que escribía era para que cuando ella leyera esa carta dijera: sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Las mujeres casi no escribían carta, a menos que tú estuvieras lejos. Pero esa carta que nosotros escribíamos era una carta poderosa, porque nosotros descubríamos y sabíamos que era lo que ella quería escuchar. Pero como no pueden escucharnos porque no había teléfono en ese entonces se lo escribíamos. Y cada palabra llevaba ¿qué? Una intención. No, yo estoy hablando aquí en la generación del 2018 que nunca he escrito carta. Aquí no hay gente que tiene más de 50 años que escribieron bastante carta. Bastante cartas recibieron algunas. Sí, a su nombre. Nosotros, los que no nacimos en el Evangelio, nacimos con una carga puesta encima de nosotros. Y esa carga representa la muerte. Esa carga que nosotros cargamos representa la muerte. Y si nosotros no damos el paso y nos arrepentimos, nosotros también cargamos una carta que nos va a llevar a la muerte. Así como Pablo escribió la carta para salvar a Onésimo, también Jesús escribió una carta. Como los judíos hoy no tienen un certificado que diga que la tierra es de ellos, tampoco nosotros tenemos un certificado que diga que la salvación es nuestra. Pero sí, cada uno tenemos una carta firmada por Jesús. La carta que envió David con Uría estaba escrita con tinta. La carta que Pablo envió con Onésimo estaba escrita con tinta. La carta que tienen los judíos en el capítulo 12, 21 está escrita con tinta. Nosotros tenemos una carta que está escrita con sangre. Pero hay un problema en esa carta. Hay un problema en esa carta. Y es que la carta solamente tiene dos cosas. Tiene tu nombre y tiene la firma de quién, de Jesús. Tu nombre está ahí y la firma está ahí. Tú eres que tiene que escribir la carta. La carta está en blanco, pero cada día tú la estás escribiendo. Tú estás escribiendo la carta de tu vida, porque un día te va a presentar y va a entregarle esa carta al gran juez y soberano de la tierra. Y el día que tú entregues esa carta, tú vas a estar parado esperando que la carta se lea. Y la carta no puede ser manipulada como lo que Pablo hizo. El mismo Pablo dice que corramos con paciencia la carrera, pero que corramos limpiamente, para que después que estemos llegando a la meta no seamos descartados por haberle puesto el pie al que está corriendo al lado tuyo. Tú tienes que correr, pero correr limpiamente y ir llenando la carrera que está corriendo en esa carta. Porque cuando tú llegues hay dos cosas que tienen valor en la carta, aparte de tu nombre. Y es que lo que diga la carta que tú has hecho y la firma que tiene quien murió en la cruz del Calvario por ti. Ya Él murió, ya Él la firmó, pero tú no has llegado al cielo. Tú tienes que entregar tu propia carta. Uría entregó su carta y se murió. Onésimo entregó su carta y se salvó.
Pero tú tienes que entregar tu propia carta. Pero tú tienes la grande ventaja de que la carta tuya solamente está firmada y no la escribió David ni la escribió Pablo. La tienes que escribir tú mismo. ¿Qué tú vas a escribir en la carta? En la carta se puede escribir mucha mentira y se puede alterar muchas cosas. Pero en esta carta no valen la mentira, no valen las alteraciones. En esta carta solamente valen las verdades. Las verdades sean oscuras o sean claras. En el momento que tú te presentes, tú no vas a poder decir: ese párrafo yo me equivoqué. Eso que está ahí no fui yo, porque eres tú mismo que la estás escribiendo. Urias Teo tenía esa defensa. Yo la entregué, pero yo no sabía lo que decía. Yo creo, eso soy yo, no lo dice la Biblia, que Onésimo sabía lo que decía la carta. Soy yo que digo eso. Yo creo que él sabía, porque él estaba con Pablo. Y quizás él mismo fue que escuchó lo que Pablo estaba escribiendo. Pero yo sello esta palabra hoy contigo. Yo la sello contigo hoy. La carta tuya está sellada con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es el poder que te da para darte la vida. Pero mientras tú estés aquí, en esta tierra, en esta iglesia, en tu casa, en esta sociedad, tú eres responsable de lo que está escribiendo en la carta. Porque la carta que llevó Urias Teo la llevó él y no la escribió él. La que llevó Onésimo la llevó él y no la escribió él. Pero la carta que tú vas a llevar la está escribiendo tú misma y ya la firmó Jesús. Así que a partir de este momento ya tú sabes que tiene una carta firmada. Y esa firma vale mucho porque es con sangre. Esa carta va a ser leída. Hay un texto que dice: y los libros fueron abiertos. Y fueron encontradas todas aquellas cosas. Y entre ellos el libro de la memoria. El libro de la memoria, ahí está tu nombre. Y es que en la memoria se escribe las cosas que se hacen en luz y las que se hacen en tiniebla. La salvación va a depender de lo que está escrito en la carta. Si tu carta está alterada, yo no soy que te voy a aconsejar que le entregue. Agarra ese párrafo ahora que tiene tiempo y bórralo. Y escribe un párrafo nuevo que diga la verdad. Y comienza a vivir y a registrar en la carta del cielo todas las cosas que tú hagas. Y las cosas que tú hagas van a tener el poder de salvarte en aquel día. Nosotros somos responsables de nuestro destino. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo y tenemos la firma de Jesús. Tenemos que presentarnos ante el Padre. Y ese día, con tu carta en la mano, como estaba Onésimo parado al lado de Filemón, pidiéndole a Filemón: no haga nada y léela hasta el final. Porque al final había una amenaza. ¿Y era cuál? Yo voy para allá a verificar que tú hiciste lo que yo te pedí que hiciera. En la carta que Jesús firmó no hay amenaza. Solamente es: Padre, yo he entregado mi sangre por él. Pero tú eres responsable de vivir en esta tierra conforme al sacrificio que hizo el gran maestro por ti. Ponte de pie. Alabado sea Jesús. Yo pregunto hoy: ¿qué vamos a hacer con esa carta que estamos escribiendo? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? La carta puede representar la vida, pero también la muerte. Urias murió y Onésimo se salvó. Yo pongo hoy el nombre mío en una carta, Polanco. Pero yo cada día estoy escribiendo el capítulo de mi vida en ella. Y el capítulo de mi vida tiene que ir puesto con toda la sinceridad del mundo. Cierra tus ojos, por favor. Padre amado, he ministrado estas palabras en las mejores de mi habilidad.
No le he agregado ni le he quitado nada, solamente he dicho lo que tú me entregaste que dijera. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que cualquier carta oscura que haya escrito por ahí sobre uno de tus hijos que están aquí presentes hoy, tú le des la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su vida. Mira, Señor, ese pastor que tenemos, Señor, en el campo de batalla herido. Yo te pido, Señor, que ese capítulo negro de su vida sea borrado, pero que sea borrado por el poder de la firma de la sangre de tu Hijo. Y que ese cáncer, Señor, que está golpeando a ese hijo tuyo, Padre, póngase de acuerdo conmigo en esto, levante sus manos, por favor. Ese cáncer que está golpeando, Señor, a ese hijo tuyo, a ese guerrero, en el nombre de Jesús, por el poder que tú me has dado como ministro tuyo, Señor, yo declaro que ese cáncer es echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre. Que ese cáncer sea demolido, Señor. Que sea, Señor, echado fuera del cuerpo de tu Hijo, Padre. Y nosotros estaremos aquí, Señor, para esperar ese testimonio, donde nosotros ya te estamos dando gracias. Ya te estamos dando gracias por lo que tú vas a hacer. Ya te estamos dando gracias por lo que tú estás haciendo ahora. Mira, Señor, si hay algún otro enfermo en esta congregación ahora, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, Señor, que así como hemos pedido que el cáncer de nuestro hermano sea echado fuera, así también toda enfermedad la echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ya firmaste mi carta de libertad. Te prometo que voy a correr limpiamente la carrera y que voy a escribir el capítulo de mi vida tal cual la esté viviendo, únicamente que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nuestra pastora con nosotros. Santo es el Señor. Aleluya. De gracias al Señor. De gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Bendecimos la vida del maestro Polanco, Señor. Bendecimos la vida del maestro. Te damos gracias por este tiempo de gloria que hemos tenido en esta tarde.